Hola, mi nombre es Alicia Esteves y soy estudiante del Bachelor de Psicología de la Universidad Carlemany y voy a hablar sobre las teorías de la motivación. Em, Veré un poco la introducción para contextualizar la motivación y las teorías relacionadas. Las teorías relacionadas con motivos adquiridos seguidamente. Luego, teorías evolucionistas. Pasaré a teorías explicativas de la motivación intrínseca, luego sobre la teoría de la autodeterminación, la teoría del refuerzo y la teoría de las expectativas. Hay muchas más teorías, sin embargo creo que he puesto aquí las más relevantes y las que han tenido mayor impacto en el estudio de los motivos y del proceso motivacional. En relación al proceso de la motivación, es un proceso psicológico fundamental, básico, que también se relaciona con otros procesos superiores en todo momento. Se trata de un aspecto dinámico y continuo que afecta a todo individuo de tal manera que activa y nos mueve para realizar conductas o no realizarlas. Se trata de un constructo hipotético no observable y esto significa que va a ser complicado de medir y de estudiar. Es no observable porque estamos hablando de incentivos, de impulso, de situaciones de necesidad. Sin embargo, lo que sí podemos observar es el estímulo que ingresa en el organismo y la respuesta como salida, aunque estos aspectos son más relacionados con el conductismo. Bien, es importante diferenciar entre lo que es el motivo y lo que es la motivación. La motivación es el proceso psicológico y el motivo es la causa que relaciona con este proceso psicológico. Asimismo, hay motivos innatos y motivos adquiridos. Es por esto que he querido dividir las teorías en función un poco del foco donde ponen el estudio. Y me parece interesante porque el aspecto innato sobre los aspectos adquiridos durante todo el estudio de la psicología ha tenido un gran impacto entre saber si el proceso o determinados aspectos vienen establecidos por los genes y se tienen nada más nacer, con respecto a aquellos aspectos o aquellos factores que se van desarrollando y se van adquiriendo a lo largo del crecimiento y del desarrollo del individuo. En relación a los motivos adquiridos, también llamados motivos sociales o aprendidos, tenemos tres teorías importantes: la teoría de Maslow, la teoría de Alderfer y la teoría de McClelland. Todos van a estar relacionados con aquellos aspectos como el logro, el poder, la afiliación en relación a los factores sociales y de ambiente. Y en relación a la teoría de las necesidades de Maslow, partimos de que Abraham Maslow tenía el foco en un paradigma humanista donde considera al individuo en un, como un ente holista y estudia de esta manera el individuo en ese desarrollo holístico. La teoría de Maslow se centra en 5 estratos de una pirámide donde en la parte inferior tenemos unas necesidades fisiológicas básicas que debemos de cumplir, como son la necesidad de beber agua, la necesidad de dormir,
la necesidad de respirar, del sexo y en definitiva todas aquellas necesidades que están más relacionadas con un equilibrio homeostático del propio cuerpo. Básicamente se tratan de necesidades necesarias para la supervivencia. Una vez cubiertas estas necesidades, pasaríamos al estrato siguiente, que se trataría de las necesidades de seguridad. Es decir, una vez que ya tenemos refugio, tenemos cubierta, podemos alimentarnos, podemos beber agua, copular para tener descendencia, necesitamos mantener esas necesidades que hemos adquirido en una seguridad. Es decir, la necesidad de tener un trabajo fijo para poder tener un recurso que luego sustente esas necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad en el sentido de preservar la propia integridad física de la persona y de los que le rodean en su comunidad. Y luego, una vez que están cubiertas estas necesidades, pasaríamos a la necesidad superior, que es las necesidades sociales. En este nivel nos encontramos necesidades de relacionarnos con los demás, las amistades, la necesidad de tener vínculos afectivos con la familia. Luego, posteriormente, entraríamos a cubrir las necesidades de estima, de autorrealización, que esta sería en el último estrato de la pirámide. Bien, pues bueno, en 1970 Maslow incorporó 3 necesidades nuevas: la estética, la cognitiva y la de autotrascendencia. Esta teoría no ha tenido respaldo científico, básicamente porque Maslow no siguió el procedimiento científico para poder evidenciar sus hallazgos. Incluso él mismo reconoció esta falta de empirismo. A continuación, veremos la teoría de Alderfer, que viene a reformular la teoría de Maslow sobre las necesidades. La mayor diferencia entre uno y otro es que mientras que Maslow, como vimos, establece las necesidades por unos estratos que son inamovibles, aquí Alderfer viene a hablar sobre una situación más fluida y donde dichas necesidades se interrelacionan, de tal manera que no es necesario seguir un orden específico. También es conocida por la teoría ERC de 3 necesidades básicas. Aquí estoy viendo que me faltó una, que sería la necesidad de existencia, la necesidad de crecimiento, y la que no está aquí es la necesidad de relación, que se refiere al ámbito social, las relaciones con los demás. También es de reseñar que ese orden en el que vamos a establecer nuestras necesidades va a venir influido fuertemente a razón del ambiente y de la historia de aprendizaje de la persona. Y además va a variar a lo largo del tiempo. Es decir, no vamos a tener las mismas necesidades hoy que las que teníamos hace 10 años. Y varía en relación al individuo, como ya hemos dicho. Asimismo, tenemos la teoría de McClelland, que escribió un libro en 1961, The Achieving Society, y que él se enfocó en las necesidades de logro y afiliación de poder. Hizo sus estudios con directivos muy exitosos de grandes empresas en países occidentales desarrollados, y luego trató de replicarlo en otros países menos desarrollados.
Él dice que todas las personas nacemos con este tipo de necesidades, estas tres necesidades, en mayor o menor medida. McClelland advirtió que toda motivación se basa en una emoción y que son las expectativas del cambio lo que establecen esa condición afectiva. Bien. Aquí hay un error en cuanto a la diapositiva, porque los motivos adquiridos son los que acabamos de ver y me refiero aquí a los motivos innatos, aquellos que son heredados. Y me permito nombrar a Lamarck porque tuvo una influencia grandísima en todo el estudio que se hizo después sobre la evolución de las especies y la evolución humana. Él estableció la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, donde se establecía que los seres vivos iban adquiriendo caracteres y modificándolos en función del uso o el desuso de los mismos. Un ejemplo que ponía él era el de la jirafa, que es la imagen icónica de Lamarck, en relación a que el cuello de la jirafa había evolucionado debido a la necesidad de esta de llegar al alimento más alto. Luego se demostró que no tenía ningún fundamento estas teorías. Posteriormente Darwin lo que viene a establecer es la continuidad de las formas de vida para sobrevivir y que para ello, para sobrevivir, hace falta la adaptación de la especie. Entonces aquí, en relación con la motivación, aparece el concepto de instinto como utilidad, como un aspecto instrumental para conseguir cubrir una necesidad, esa necesidad de adaptarse. Y hablamos aquí del instinto como pulsión que genera o activa esa necesidad de moverse y activarse para adaptarse al entorno. Bien, en cuanto a las teorías explicativas de la motivación intrínseca, tenemos la teoría de la sobrejustificación de Lepere. Él viene a establecer que la manera en que la persona adquiere la percepción de la causa que provoca la conducta va a influir enormemente en la motivación. Es decir, es la causa de la conducta lo que activa la motivación. Por lo tanto, si se percibe que es una recompensa externa la que controla la conducta, la motivación interna va a disminuir. Bien, en cuanto a la teoría de la autoeficacia, que también es una teoría explicativa de la motivación interna, esta viene a determinar que la percepción que tenga la persona en relación al dominio o a las habilidades sobre la tarea que está realizando va a incrementar o no su motivación para realizarla. Así lo estableció Albert Bandura. Por lo tanto, serán aquellas personas que se perciben a sí mismas como autoeficaces para realizar la tarea las que tengan una mayor motivación interna. Aparte, como he comentado hace un momento, tenemos la teoría de la autodeterminación que también está incluida dentro de esta motivación intrínseca de estas teorías, pero merece una mención aparte por la gran importancia que ha tenido en el estudio de la motivación. Bien, para Deci Ryan, la autodeterminación es
aquella circunstancia en la que nos involucramos en un comportamiento porque nos despierta interés. Por lo tanto, las personas que están autodeterminadas inician su propia conducta. Así, de manera innata, el ser humano va a tratar de cubrir esta necesidad de autodeterminación para un mejor funcionamiento psicológico y mayor bienestar. Bien, dentro de las teorías de la autodeterminación hay 4 mini teorías que son la teoría de la evaluación cognitiva, que hace referencia a aquellos aspectos que explican la variabilidad en cuanto a la motivación interna. Es decir, por qué unas personas están autodeterminadas para unas cosas y para otras. Después tenemos la teoría de la integración orgánica, que explica los distintos tipos de motivación. La teoría de la orientación de la causalidad, que viene a determinar cómo es el funcionamiento en cuanto al control interno y al control externo del reforzador o del incentivo que activa la conducta motivada. Y por último, la teoría de la necesidad, que viene a establecer cómo la autodeterminación afecta al bienestar psicológico del individuo. Bien, la teoría del refuerzo de Skinner viene a hablar del conductismo, del aspecto motivacional de la conducta. Establece que la persona estará motivada en relación a los resultados de la conducta, es decir, conseguir el premio o evitar el castigo, que el sujeto opera en el ambiente y que Skinner va a determinar solamente aquellos elementos que son observables, es decir, el estímulo y la respuesta. Y como vimos en la actividad 2 de esta asignatura, las consecuencias van a ser un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, el castigo o la extinción de la conducta. Y ya por último, veremos la teoría de las expectativas de Victor Brum, donde establece 3 variables fundamentales que son la expectativa del incentivo, la fuerza con la que representa ese incentivo y la valencia. Victor Brum viene a establecer que la motivación de la persona estará en función de la recompensa de sus esfuerzos y del valor de la recompensa esperada. Por lo tanto, si en relación a la fuerza motivadora de algo o de un incentivo, por ejemplo, él estudió la motivación en el ámbito profesional, laboral, si lo que se va a obtener tiene muy poco valor para el trabajador, pues la ecuación que tenemos aquí, la fórmula que tenemos aquí, se va a multiplicar por 0, con lo cual la fuerza motivadora va a ser muy baja. Si por otro lado la expectativa es muy alta de que yo consiga un incentivo, eso significará que puedo estar motivada si la instrumentación, es decir, si el ofrecimiento va a ser posible y si yo le doy mucho valor. Es decir, que son estas 3 variables las que van a determinar la fuerza que tiene una acción para motivar a una persona. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención.